Entonces, lo primero que quiero compartir es que no siempre 2 más 2 equivale a 4, y eso lo estamos viviendo con esta pandemia definitivamente. La otra cosa que estamos viviendo es que tenemos una población que tiene mayor edad y que tiene comorbilidades como es obesidad, como es diabetes, etcétera. Y pues llegó el coronavirus y esto trajo consigo mucha incertidumbre. Lo que es un hecho es que la pandemia por SARS-CoV-2 ha supuesto una prueba de esfuerzo sin precedentes para los servicios nacionales de salud, pero en particular también ha puesto a prueba los planes de crisis de los hospitales, como espero mostrarles dentro de unos momentos. Cuando empezó la pandemia, tuvimos en el instituto, una primera sesión informativa el 31 de enero del 2020, cuando parecía que podía llegar la pandemia a México. También preparamos un área de consulta para enfermos con patología respiratoria en urgencias el 3 de febrero del 2020. Definimos lo que iba a ser un caso y la propuesta de algoritmo de manejo en caso de que llegara un caso, y eso se hizo el 4 de febrero del 2020. Se elaboró después un documento que se llamó Lineamientos para la atención de pacientes con COVID, y tuvimos una sesión general informativa en el instituto el 25 de febrero del 2020 para dar a conocer a todos lo que significaba o lo que entendíamos que era el COVID en aquel entonces. Quiero tocar lo que es el Departamento de Infectología en el instituto. El Departamento de Infectología del instituto probablemente es el más grande del país en el ámbito hospitalario. Tiene 130 miembros. Participó activamente en la epidemia de H1N1 en 2009, y como consecuencia de eso se construyeron laboratorios de bioseguridad BCL2, BCL2 Plus y BCL3 dentro de las instalaciones del instituto. El instituto había participado en brotes epidémicos de cólera, de HIV y de Zika. Tenía la capacidad de hacer pruebas moleculares de detección viral. Fuimos el primer instituto que tenía la capacidad de hacerlo. Y desde septiembre del 2009, cuando fue la epidemia del H1N1, se estableció una red de investigación de enfermedades emergentes en colaboración con el NIH. Y eso fue lo que nos motivó a la posibilidad, pensando que la pandemia tendría un periodo de curación, de evolución corto, quizá estacional, a tener como responsabilidad institucional a convertirnos en un centro de atención para pacientes con COVID en caso de que ello ocurriera. Ahora, se inició el esquema de reconversión del hospital a centro COVID el 16 de marzo del 2020. Se liberó el primer algoritmo formal de manejo institucional el 20 de marzo del 2020. Esto implicó un proceso de planeación. Instalamos un equipo de respuesta sólido con múltiples funciones para establecer las bases y los lineamientos estratégicos, y además tuvo el respaldo de otro grupo más amplio para señalar qué es lo que deberíamos de hacer, y a partir de entonces hasta la fecha hemos tenido reuniones diarias con estos grupos. Los objetivos fueron 3. Uno era proteger el entorno laboral y a la gente. El segundo, hacerlo con compromiso, con transparencia, con solidaridad, con ánimo y sobre todo con credibilidad para el personal del instituto. Y luego que se pudieran valorar las acciones y las repercusiones que espero mostrarles a corto, mediano y largo plazo para el instituto. Esto fue lo primero que se hizo en planeación. Aparecieron una serie de dificultades que les quiero mostrar qué implica para luego, cuando hable después al final de lo que hemos aprendido de esta pandemia.
El primer paciente que ingresó con sospecha de COVID-19 fue el 16 de marzo del 2020 y como hecho sin planearlo, fue uno de los miembros del patronato ese entonces. Se organizó un call center para la atención de los pacientes del instituto y de la población. ¿Se acuerdan que no dejábamos entrar a las personas? Se organizaron grupos de médicos voluntarios para atención en el triaje y en urgencias. Se empezó una remodelación de los pisos, colocando monitores para telemetría y sistemas de reconocimiento de voz para evitar el contacto tan frecuente entre el personal de enfermería con los pacientes. Se equiparon en los pisos con ultrasonido y equipo de electrocardiograma y se instalaron 8 habitaciones de presión negativas para ubicar unidades con alto flujo de oxígeno. Tuvimos que señalizar el movimiento de los pacientes de manera interna para adecuar los espacios. Se organizó el sistema de telefonía móvil para los pacientes. Todo paciente que se internó le dimos nosotros un celular para que se pudiera comunicar si no lo tenía. Se organizaron los puestos de triaje para el personal. Empezamos un programa de apoyo de oxígeno ambulatorio con apoyo de infra de la Fundación Roberto Hernández, que para agosto del 2020 había suplementado oxígeno a 1,310 pacientes. Y se acuerdan que estaba escaso, nosotros lo tuvimos, se definió un área no COVID de hospitalización y algo muy importante que aprendimos era establecer un área gris para los casos sospechosos en lo que sabíamos si tenían o no COVID. Y luego en el cuarto piso se dejó para pacientes con patología respiratoria no COVID. Se instalaron filtros sanitarios prácticamente en todos los cuartos. El sistema electrónico permitió el acceso al expediente clínico en forma remota. Se echó a andar un programa de entrevista médica a distancia por teléfono, WhatsApp o videoconferencia. Se tuvo la política de gratuidad a todos los pacientes, incluso antes de que viniera la política de gratuidad del INSABI, a todos los pacientes que ingresaran con COVID-19. Se hizo un grupo de trabajo para valorar pacientes de primera vez que, aunque no tuvieran COVID, necesitaran atención. Y aquí vemos algunos de los efectos. En 2020 se atendieron 77,728 consultas, comparado con 300,000 que habíamos hecho en los años previos. Pueden ver la disminución. Además de estas 77,000, 54,000 correspondieron a los meses de enero, febrero y marzo. O sea que se vio muy comprometida la atención de los pacientes no COVID. Se instaló una brigada de salud mental de apoyo al personal clínico y además se hizo un proyecto de acompañamiento que le llamamos Vamos Saliendo Juntos a los compañeros que se hubieran infectado. Afortunadamente, hubo un solo paciente a lo largo de esta pandemia del personal que falleció, todos los demás se recuperaron. Se estableció un plan de reconversión en enfermería. Se hizo un programa de entrenamiento y capacitación para enfermeras, auxiliares y personal de intendencia y administrativo. Se hizo un sistema de trabajo para disminuir riesgos, fatiga, estrés y ansiedad en el personal. Adecuamos centros de comedores separados para médicos, para enfermeras, etcétera. Y proporcionamos espacio de descanso para que no tuvieran fatiga y tanto estrés. Se consolidó el programa para la enseñanza virtual de la Escuela de Enfermería. Y aquí pongo nada más algunos ejemplos de protocolos de enfermería que se echaron a andar. Uno era la identificación de alteraciones cognitivas y neurológicas en pacientes con COVID-19, el cuidado humanizado, la prevalencia de lesiones por presión y el estudio comparativo entre las lesiones de los pacientes que estaban en decúbito prono con los que estaban en decúbito dorsal. Se hizo un programa muy amplio
prácticamente de cursos semanales de capacitación para el personal del instituto y otras instituciones. Se desarrollaron videos educacionales e informativos. Conforme ha ido avanzando, se olvida toda esa parte que se tuvo que hacer de información y de educación. Se desarrollaron sistemas de triaje separados para los empleados. Se hizo una vigilancia hospitalaria estrecha para controlar brotes junto con el Departamento de Infectología. Me da gusto decirles que nunca hemos tenido un brote dentro del propio instituto. Se implementaron sistemas de desinfección en espacios cerrados y abiertos con peróxido y luz UV. Se implementó una estación de atención a empleados con síntomas y se desarrolló un programa estratificado de vacunación una vez que ésta estuvo disponible para empleados del instituto, los cuales están completamente vacunados en la actualidad. En urgencias tuvimos que hacer cambios muy importantes. Incluimos médicos especialistas presenciales las 24 horas, los 7 días de la semana. Siempre hubo un médico ahí, además de los residentes. Se hizo un sistema de priorización en el triaje. Una parte muy importante fue las adecuaciones presupuestales para echar a andar esto. Se hizo junto con la SINSAI un sistema de traslado entre pacientes leves y graves y se instalaron puntas nasales de alto flujo. También durante la pandemia, lo veremos más adelante, se desarrolló un biobanco. Tenemos guardadas las muestras de todos los pacientes con COVID. Haber guardado las muestras de los pacientes de la epidemia del H1N1 fue muy importante para las pruebas moleculares de control y ahora tenemos este biobanco de todos los pacientes con COVID-19. Se hizo una automatización para recolectar estas muestras de investigación. Se hizo una herramienta para minería de datos de COVID-19. Se colocó equipo de gasometría en el servicio de urgencias. Se capacitó al equipo de flebotomistas en el servicio de urgencias para tener los cuidados al tomar las muestras de los pacientes. Y desafortunadamente tuvimos que aperturar un cuarto frío como repositorio de hasta 12 sujetos fallecidos y teniendo la preservación hasta por 14 días. Esto fue en el mes de abril. Nosotros teníamos capacidad para 2 cadáveres y tuvimos que ampliar hasta para 12 cadáveres. Y antes se podía quedar un día, a lo mucho 2, pero ahora se podían quedar hasta 14 días. Esta es una muestra de algunos de los equipos que instalamos. Nosotros tenemos un tomógrafo en urgencias desde antes que hizo posible que los pacientes tuvieran la imagen radiológica luego que llegaban y no tenían que pasar a rayos X, al servicio de rayos X. Se monitorizaron todos los cuartos, aquí ven, a distancia. Y lo que es muy importante es que ahora todos los cuartos tienen además capacidad de hemodiálisis. Adaptamos todos los cuartos para hemodiálisis. Se puso equipo de ultrasonido portátil en cada uno de los pisos para que no se tuvieran que movilizar los enfermos a rayos X. El expediente electrónico funcionó muy bien. Se hicieron separación de las áreas y tuvimos, por ejemplo, en la lavandería que comprar equipo adicional para poder tener separado lo que era COVID de no COVID. ¿Qué fue lo que pasó en la atención médica? De marzo a julio del año 2020 nos convertimos totalmente en COVID. Aquí pueden ver cómo se alcanzaron todas las camas para COVID y prácticamente no camas para COVID. A partir de julio empezamos un proceso de desreconversión, incrementando cada vez más los pacientes no COVID. Nos volvimos híbridos y este año les puedo decir, tenemos 130 camas para pacientes no COVID y nada más tenemos
48 camas para pacientes COVID. Hemos invertido y tenemos más pacientes. Otro hecho que aprendimos fue esta área de zona gris que nos permitió tener a los enfermos mientras sabíamos si tenían o no COVID. Se vino la temporada de influenza, ustedes recuerdan, y ahora hubo un proceso de vacunación muy distinto. Normalmente se vacunaba alrededor del 50% del personal. El año pasado logramos vacunar al 91% del personal. La campaña de vacunación contra influenza va a empezar a fines de este mes, probablemente la semana que viene, y esperamos todavía subir más allá del 91% de vacunación. Además, se vacunaron a pacientes del instituto, a personal de salud externo que quiso venir a vacunarse aquí y a personal externo que quiso vacunarse, y en total se aplicaron 39,089 vacunas de influenza, lo cual fue muy útil. No tuvimos realmente influenza el año pasado. Hubo problemas. Por ejemplo, enseñanza fue uno de los que más sufrió. A partir del 17 de marzo se cancelaron las actividades académicas grupales en el instituto y se interrumpieron las actividades de enseñanza en consulta externa, hospital y cirugía. Esto afectó los cursos distintos universitarios, no permitió cumplir con todo ello, alcanzar las metas numéricas, la duración de los cursos y la rotación de residentes del último año de anestesia y medicina interna fueron canceladas porque necesitábamos el personal para atender a los enfermos del instituto. Los cursos quirúrgicos se vieron afectados, hubo discusión de si prolongar los 6 meses, 1 año, o en el caso de algunos residentes del extranjero que tenían la necesidad de regresar, se les dio la oportunidad de regresar. Sin embargo, el lado optimista es que el 30 de junio, perdón, aquí puse 2021, es 2020, se anunció la convocatoria para el registro de la selección de residentes. Se abrió del 20 de julio al 12 de agosto y tuvimos 500 solicitudes. Se aplicó 500 solicitudes que aceptamos. El 26 de septiembre hicimos el examen en el Deportivo del Sindicato que está al lado del instituto, cumpliendo las recomendaciones del filtro sanitario, sana distancia. No hubo ningún incidente. 2 personas salieron positivas a SARS-CoV-2 en los 15 días posterior al examen. Este año lo hemos repetido igual y no hemos tenido ningún caso en los que presentaron el examen. Lo que no paró fue la actividad de investigación, que incluso aumentó. En el año pasado se publicaron sobre COVID, me refiero nada más al 2020, 87 publicaciones. Actualmente llevamos más de 140 publicaciones directamente sobre COVID. De ellas, 67% se publicaron en revistas extranjeras, 33% en revistas mexicanas, y en colaboración internacional se hicieron 27% de esas publicaciones. ¿Sobre qué se hicieron algunos de los protocolos? En tratamientos tenemos publicaciones en Remdesivir, Tenofovir, Favipiravir. Se hicieron también sobre moduladores del sistema inmune, la piridostigmina, que incluso está como una patente registrada y que estamos en un estudio multicéntrico porque esa mostró utilidad. La colchicina, pirfenidona y pentoxifilina, que no mostraron utilidad. Los bloqueadores de citocinas, los distintos que había en el mercado. Maniobras no farmacológicas como la posición prono en pacientes en ventilación, la administración de plasma convaleciente y células estromales. Hubo trabajos de investigación básica muy importantes. Este del doctor Crispin, que se publicó en el Journal of Clinical Investigation, que tenía que ver con el mecanismo responsable de la producción de citocinas.
Él y su grupo descubrieron que esta proteína fosfatasa 2A B55 beta regula la supervivencia de los linfocitos T activados y demuestra el mecanismo a través del cual induce apoptosis. Y esto contribuyó a establecer algunos conceptos de autoinmunidad que permiten la supervivencia normal de los linfocitos activados en pacientes con enfermedades autoinmunes y en pacientes que tenían COVID. Ahora, ¿qué daño colateral observamos durante todo este proceso? Bueno, no todo es bien, sino que tuvimos daño colateral. Vean lo que ha pasado con la diabetes. La mortalidad por diabetes en México, estos son datos de la Secretaría, aumentaron de 104.354 en 2019 a 152.467. Y de cardiopatías aumentaron de 156.000 a 212.000. Esto probablemente como la consecuencia de los meses que estuvimos convertidos en COVID. Más que tocar todas las patologías, quise traer algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasó con los trasplantes en México? No nada más con el instituto. Vean, en la época pre-COVID, en las instituciones públicas disminuyó el trasplante de riñón de 2.387 a 251. Hubo una reducción de 89% en los trasplantes. En las instituciones privadas esto fue menos aparente porque tuvieron una disminución de 57%, pero finalmente disminución importante porque la mayor parte de los trasplantes se hacen en instituciones públicas. En el trasplante de hígado hubo una disminución de 90%, de 164 nada más a 17. Nosotros ya hemos regresado activamente a trasplantar estos dos y en este año llevamos mucho más que lo que teníamos y estas cifras van a regresar prácticamente a lo normal. También esto se vio en el sector privado. Pero otro hecho que ocurrió en los donantes. Vean, de riñón en la época pre-COVID había 3.030 donaciones. Esto bajó a 523, es decir, una reducción de 83%. Y en hígado de 226 hubo nada más 41 donadores, lo cual bajó a 82. La lista de espera oficial, porque seguro hay más, es de 5.831 pacientes en espera de trasplante de córnea, 16.890 en trasplante de riñón, 323 en trasplante de hígado y 48 en trasplante. Este es trabajo publicado por investigadores del instituto recientemente en esta revista. Entonces uno se pregunta qué hemos aprendido de la pandemia. Por razón de tiempo escogí nada más algunos hechos que creo que son importantes. La asistencia sanitaria se ha vuelto mucho más compleja y hay un equilibrio entre lo que es el conocimiento que ha ido avanzando y la calidad de la asistencia médica que está imponiendo demandas cada vez mayores al sistema de salud y a los médicos. Sin lugar a dudas, esta pandemia va a tener cambios muy importantes en los paradigmas de la atención médica y cambios muy importantes en la investigación. Seguramente quienes hablen dentro de 5 o 10 años estarán hablando de cómo ha impactado esta pandemia los sistemas de salud. Hablaremos de teleconsulta, hablaremos de monitoreo, etcétera. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia COVID-19? Uno, que la hipoxia es un fenómeno muy importante, que la hipoxia afecta los tejidos. Por razón de tiempo no pude detenerme a mostrarles, pero por ejemplo, de los factores, de los tejidos que más afecta es el sistema músculo-esquelético. Por eso los pacientes han perdido peso, tienen sarcopenia en el síndrome post-COVID. Y esto es muy importante porque va a dar lugar a investigación sobre el envejecimiento y sobre la sarcopenia, cosa que ya está ocurriendo.
La admisión temprana de los enfermos y la suplementación de oxígeno es muy importante. Parte de la diferencia entre la primera, segunda y tercera ola es que nosotros ahora a los enfermos los internamos más temprano y les suplementamos oxígeno en forma más temprana, tratando de que no tengan estos problemas de hipoxia. También aprendimos que los corticosteroides recetados sin que requieran oxígeno hace que los enfermos lleguen más graves después a terapia intensiva. El uso indiscriminado de corticosteroides en pacientes que no lo requieren agrava el problema de inmunosupresión y hace que tengan un peor pronóstico. No llevamos menos de 2 años con esta pandemia, pero hemos aprendido muchas cosas en relación a la inmunosupresión que ahora se ve reforzado con el uso de las vacunas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos definitivamente una reforma al sistema de salud. Nos agarró de sorpresa. Necesitamos una mejoría continua y si no aprendemos de lo que ha ocurrido, pues esto vamos a tener oportunidades perdidas. Tenemos que aprender que el sistema de salud tiene que ser distinto, no puede ser el habitual que teníamos, sino que tiene que ser modificado. En el instituto y con mucha de la gente joven hemos aprendido, por ejemplo, ahora en esta tercera ola, estamos siguiendo, ya llevamos más de 600 pacientes monitoreados en casa, de los cuales el 4% los hemos hecho regresar más temprano a hospitalizarse. Vamos a ver cambios muy importantes. Necesitamos una transformación para tener una cobertura hacia el 100%, porque no sería válido que después de esta pandemia no modifiquemos la estructura como para poder tener disponibilidad de camas, disponibilidad de ventiladores, toda una serie de cosas que es importante transformar. Y necesitamos llegar a los servicios de salud universales, fortaleciendo la infraestructura y con medidas de innovación para ver qué es lo que hay que implementar. Déjenme mostrarles una sola de las oportunidades. Hemos tenido varias en el instituto, pero por ejemplo, desde que empezó nosotros nos dimos a la tarea de crear nuestro propio ventilador. Afortunadamente se logró, es un ventilador de urgencias, es un ventilador que incluso se ha repartido en el país y se ha repartido en países centroamericanos con un costo muy bajo, sin ninguna ganancia en ello, pero permitió que nuestros ingenieros biomédicos lo desarrollaran. También todos recordamos el problema que tuvimos en equipo de protección personal y pues sabemos que ahora se fabrican en México cubrebocas de alta seguridad, etcétera. Hay muchas oportunidades. Yo espero que pronto estemos fabricando ultrasonidos nosotros y no estar dependiendo de fuera. ¿Qué pasa en el instituto? Bueno, el instituto sigue de pie, sigue cumpliendo su compromiso, tratando de brindar la mejor atención médica posible, haciéndolo con calidad y seguridad. Y uno se pregunta cómo es que se ordena y se construye esa tradición. Y bueno, pues eso es fruto de, vamos a cumplir 75 años de esfuerzo y compromiso de la gente durante muchos años. Y termino con esta diapositiva en donde dice, todos somos resilientes en el instituto y nadie es apático. Entonces, son áreas de oportunidad. Yo creo que definitivamente vamos a ver una transformación en la forma de que se ejerce la medicina, en la forma en que se accede a los tratamientos y espero que aprendamos de esta pandemia y que sea una oportunidad de modificar y de mejorar la atención de nuestros pacientes.